16 países en el mundo, 16 países en todo el globo, han sobrepasado el 1.000.000 de contagios. En ese selecto grupo, entre comillas, se encuentra el Perú. Ya hemos sobrepasado esa cifra, tenemos ya en el Perú más de 1.000.000 de personas que han sufrido o están sufriendo la enfermedad de la COVID-19. Para hablar de ese tema a profundidad, sobre todo en estas fechas especiales donde se pueden generar mayores contagios, porque definitivamente van a haber visitas, van a haber cruces de personas, y eso es lo que genera finalmente los contagios. Estamos con Luis Ríos, que es jefe de epidemiología del Departamento de Epidemiología del Hospital de Ate. ¿Cómo está, doctor Ríos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo de la doctora Shirley Monzón, directora del Hospital de Emergencia de Ate Vitarte. Un gusto de hablar con ustedes. Muchas gracias por atendernos. Haber pasado el 1.000.000 de contagios es un galardón que nadie quiere. No solo 16 países en el mundo, lo decía al inicio, han llegado a esta cifra, además teniendo una población no tan numerosa como otros países. ¿Eso qué significa en temas epidemiológicos, doctor? Bueno, más que un galardón, para la epidemiología se convierte en una preocupación. Es una preocupación que obviamente nuestra ministra de Salud ha tomado en consideración, y es por eso que ha dictado una serie de medidas para evitar de que este número de casos positivos siga aumentando, para mitigar los efectos de la pandemia. Estas acciones tienen que ver con la alerta epidemiológica 29, donde se busca trabajar desde el primer nivel de atención, por ejemplo, en la identificación oportuna de los casos COVID-19. Y en los demás niveles de atención significa estar listos para una probable contingencia, ¿no? A su vez, que se han dictado medidas para buscar disminuir la concentración de gente en los conglomerados, como son en los centros comerciales, como son en las playas, en los mercados, y tener las consideraciones necesarias y fortalecer los aspectos de medidas de bioseguridad que son necesarias, recordarlas permanentemente para evitar tener más casos de COVID-19. Usted habla del tema de la atención en el primer nivel. ¿Esta ya se está dando? Porque tengo entendido que hay una merma considerable en cuanto a la cantidad de personal que se necesita. Sí, bueno, en realidad estas disposiciones se han dado ya, y el Ministerio está articulando los esfuerzos para que se pueda atender en la medida de las necesidades, ¿no? Por ejemplo, nosotros contamos con el recurso humano necesario para atender una contingencia. Estamos atendiendo muy bien a todos nuestros pacientes, y en el caso de que hubiesen más pacientes en estas fiestas, se diera ya el inicio de la segunda ola, tenemos toda una serie de medidas y de acciones planificadas que pueden ser puestas en acción inmediatamente. El hospital de Ate en específico, que es un hospital COVID, ¿en qué porcentaje está en su capacidad? Miren, debemos recordar primero que el Hospital de Emergencia Ate Vitarte es un hospital de referencia, es un hospital que recibe pacientes de otros hospitales. No directamente, digámoslo así. Exactamente, no atiende directamente al público, sino recibe pacientes que son complicados de otros hospitales, o que la capacidad resolutiva ha sido mermada de los otros hospitales. Y recibimos no solo de Lima, sino de distintos lugares del país. Así que nosotros estamos listos, tenemos camas UCI, tenemos el personal adiestrado, tenemos la experticia lastimosamente ganada con todos estos primeros meses de la pandemia, y creemos que estamos listos en el caso de una contingencia y en el caso de un aumento significativo ante una segunda ola del COVID-19. Pero, permítame decirlo, creo que es importante reforzar las medidas de prevención. O sea, la población necesita recordar que algo tan sencillo como el uso permanente de la mascarilla, inclusive en la reunión familiar de la cena,
Y bien también usada, ¿no? Bien usada, bien puesta, usando o cubriendo correctamente la nariz, la boca, que permita minimizar el riesgo de contagio. Una mascarilla bien usada disminuye hasta en 95% el riesgo del contagio. Entonces... Correcto, mascarilla, ¿qué más, doctor? Miren, el distanciamiento físico o social, como quieran llamarlo, significa que tenemos que recordar que tenemos que separarnos por lo menos 1 metro, ideal entre 1 a 2 metros, de nuestros seres queridos, sobre todo de nuestros adultos mayores, que son las personas en riesgo. Tenemos que separarnos, ¿para qué? Para regalarles salud. El mejor regalo en esta Navidad, en estas fiestas, es regalar salud. ¿Y cómo? Cumpliendo con estas medidas de uso de mascarilla, con el distanciamiento, para evitar la generación de aerosoles porque sonreímos, porque hablamos, ¿no? También el uso del alcohol. El uso del alcohol, la limpieza, la desinfección en la casa debe ser reforzada, no solamente debe ser rutinaria como lo viene siendo, sino debe ser reforzada. Hay que usar alguna solución con cloro, hay que usar el alcohol gel, el alcohol líquido que nos permita desinfectarnos los objetos y las manos, ¿no? En la medida de lo prudente y lo necesario. Y el 24-25 en la habitación que estemos, recomendable también, felizmente estamos en verano, las ventanas bien abiertas, ¿no? Que haya mucha circulación de aire, eso es muy bueno. Absolutamente de acuerdo, la circulación de aire es importantísimo, disminuye la carga viral en el ambiente, eso significa que va a disminuir la concentración del virus en el ambiente, y eso va a permitir menor riesgo de contagio. Si usamos mascarillas, si nos distanciamos y ventilamos, estoy seguro que nuestras camas UCI libres van a continuar libres si es que cumplimos con esa recomendación. Así que a toda nuestra población, a toda nuestra gente, lo que podemos darle el mensaje desde el Hospital de Emergencia Ate Evitarte es que regalémonos salud. Eso significa cumplamos con las medidas de bioseguridad, de distanciamiento, de uso de mascarilla, de uso de alcohol gel, ¿no? Y por último, tan importante como eso, si vamos a usar un transporte público, 23, 24, 25, estas fechas que hay mucho movimiento social, necesitamos llevar nuestro alcohol gel, porque si entramos en contacto con la baranda del autobús, si nos sentamos, debemos inmediatamente aplicarnos nuestro alcohol, que nos va a ayudar con la desinfección y a minimizar el riesgo. ¿Qué en ese sentido, doctor, qué opinión sobre esta nueva normativa que ahora ya no solamente pueden ir 2 personas en un taxi, sino 3? Se va a poder ocupar el asiento del copiloto. Yo creo que es una medida que tiene que ver con la coyuntura, ¿no? Siempre la OMS recomienda que debemos tener una distancia de 1 metro. Si nosotros respetamos esa distancia de 1 metro y lo trasladamos a un vehículo, entre chofer y copiloto, pues puede haber esa distancia del metro, va a depender del tipo de vehículo que también estamos utilizando. En la medida de lo posible, hay que tratar de trasladarse solo, pero si hay cierta necesidad, máximo 3 pasajeros, como lo están indicando las normas. Pero creo que es importante entender que estas medidas que ha dictado la ministra de Salud desde el 22 hasta el 4, estas medidas de restricciones, de aforo, son importantísimas, y hay que nosotros como población unirnos, identificarnos con estas medidas para poder tener salud, poder regalarnos salud. O sea, definitivamente, si nosotros estamos yendo a los conglomerados, no contribuimos a minimizar el riesgo, sino por el contrario. Entonces, tenemos que ser conscientes, la idiosincrasia de nuestra gente tiene que apuntalar a estas medidas, porque se van a tener que ser permanentes. Más allá de que nos vacunemos, vamos a tener que continuar con estas medidas por un largo tiempo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por atendernos y por sus consejos. Ok, estamos para servirles. Un saludo para todos. Felices fiestas. Luis Ríos, jefe de epidemiología del Hospital de Ate, ha estado con nosotros. Espero que haya tomado nota. Es muy importante. De repente no vamos a poder reducir el porcentaje de gente
que va a optar por reunirse, por juntarse en la familia. Que no sean muchos, si nos vamos a juntar en la sala, pues pongamos las sillas distribuidas y los muebles distribuidos como para que haya 2 metros de distancia entre cada uno. Eso no es muy difícil en una habitación. No nos quitemos la máscara, salvo sea solo para comer, ¿no? En el momento de comer y en el momento de brindar. Que nuestra habitación esté bien ventilada, con todas las ventanas abiertas, que corre el viento. Y así habremos reducido mínimamente el problema del contagio. Habremos reducido al mínimo el problema del contagio. Hay que ser responsables. Nuestra cadena